Hola patriotas, seguramente ustedes han escuchado hablar últimamente que el Frente Amplio, que es este frente donde hay gente de tendencia socialista, de tendencia progresista, de diferentes tipos de personas, pero que conforman lo que yo en muchas ocasiones y algunas otras personas han llamado como una verdadera bolsa de gato, es decir, donde hay, y esto también sin ofender a esos animales, porque se relaciona directamente como que hay un desorden, como que hay un revoltijo de personas que son totalmente indeseables y personas que son absolutamente nefastas para la grandeza de esta patria. Ahora el Frente Amplio está exigiendo al gobierno de Sebastián Piñera, en el fondo, una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente es la puerta que pretende abrir la creación de una nueva constitución para la República de Chile. Pero esta nueva constitución, que muchos podrían decir que es beneficiosa, no es beneficiosa. Es decir, en el tema específico de la gente que siente a la patria y de los patriotas, esta nueva constitución que está siendo pensada e ideologizada hace mucho tiempo por el mundo socialista y comunista principalmente, en este caso con esta exigencia que tiene el Frente Amplio. Y esta exigencia que está haciendo el Frente Amplio en el fondo es para pacificar a sus militantes, para pacificar el país, porque todos sabemos que esta serie de peticiones que está haciendo el Frente Amplio comenzaron después de los saqueos, de los disturbios que se produjeron ya hace un par de semanas atrás. Recordemos que en el Frente Amplio militan personas como Gabriel Boric, como Giorgio Jackson, como Pamela Giles, que son todas personas nefastas para la grandeza de esta patria. Por ejemplo, Pamela Giles es una persona que está absolutamente en contra de la familia chilena. Ahora, no solamente se pretende cambiar la constitución como ellos dicen para mejorar, para el tema de la igualdad, absolutamente no. Ellos tienen una agenda un poco oculta de lo que quieren lograr con esta nueva constitución. Es decir, están llamando a una asamblea constituyente y a una nueva constitución. Pero en esta nueva constitución pretenden, por ejemplo, eliminar los símbolos patrios, eliminar la bandera, eliminar la canción nacional, incluso tengo entendido que pretenden eliminar el concepto de soberanía. Ahora vamos a hacer un recuerdo de cómo parte la constitución que actualmente nos rige a todos los chilenos. La constitución chilena, la constitución política de la República de Chile, en su capítulo número 1, en las bases de la institucionalidad, señala en el artículo primero, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Es decir, a eso, ¿qué le quieren cambiar? Pienso que a eso no hay que cambiarle nada, no es así porque reconocer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho es como lo óptimo. Y también señala, abajo, dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Este hecho de que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad es lo más probable lo que tiene inquieto a muchas de estas personas que militan y que son ideólogos del Frente Amplio, porque recordemos que una de las principales labores del mundo progresista, que está ligado de alguna forma también con el gobierno globalista, es terminar con la familia, terminar también con el concepto de la patria, terminar, por supuesto, con el concepto de la soberanía, porque tanto para el mundo izquierdista, socialista, como para el comunismo, las fronteras no deberían existir y ellos principalmente se basan en mapas ideológicos, es decir, si ustedes vieran un mapa de lo que piensa el socialismo que es lo correcto acá en Sudamérica, verían que la frontera no existe la frontera de Chile con Argentina o la frontera de Chile con Perú o con Bolivia o la de Perú con Brasil, no, no existen. Ellos solamente trazan un mapa ideologizado donde ponen colores de los lugares donde el socialismo o el socialcomunismo, por llamarlo de alguna forma, es fuerte. Por lo tanto, en la constitución política, como les digo, se señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No hay ninguna persona bien nacida de esta patria, no hay ningún patriota que esté o que vaya a permitir que se cambie el hecho de que se consagre en la Constitución de la República de Chile que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, porque es por lo cual nosotros siempre hemos luchado por fortalecer a la familia y sabemos todos los patriotas principalmente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, porque es en la familia donde nosotros, por ejemplo, formamos los principios
y le inculcamos a nuestros hijos los valores de respeto y amor a la patria, que posteriormente se van a traducir en grandeza para Chile. Ahora, pero nosotros sabemos que dentro, por ejemplo, de la agenda, yéndonos al tema del progresismo y del gobierno mundial globalista, que actualmente está representado en cuanto a temas chilenos por Michelle Bachelet, porque recordemos que Michelle Bachelet es una de las más altas autoridades de la ONU. Bueno, cuando Michelle Bachelet fue presidenta de Chile, dejó sembrada acá en nuestro país una serie de leyes antivalóricas que posteriormente, lamentablemente, gracias al gobierno de Sebastián Piñera, fueron incluso promulgadas como leyes de la República. Es decir, lo que nosotros pensábamos que Sebastián Piñera iba a neutralizar esas leyes antivalóricas, todo lo contrario, se encargó de promulgar y de gestionar durante su gobierno algunas, como la ley de identidad de género, por ejemplo. Michelle Bachelet es, por lo tanto, una de las grandes ideólogas de todas estas leyes antivalóricas y también ella dejó, recordemos, este tema de la Asamblea Constituyente planteada en su gobierno anterior. Recordemos que antes de dejar el gobierno, Michelle Bachelet ingresó dos proyectos que apuntan a los mismos cambios constitucionales que hoy exige el Frente Amplio. Es decir, lo que está haciendo actualmente el Frente Amplio no es ninguna novedad. Ellos no están haciendo nada que no les haya sido en el fondo programado por el gobierno socialista de Michelle Bachelet, que es el fuerte en este tipo de propuestas. Una de las demandas del Frente Amplio esgrimidas en medio de las manifestaciones es la instauración de una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. Sin embargo, ambos proyectos ya se encuentran en el Congreso desde el tiempo que les decía, cuando Michelle Bachelet, antes de dejar el gobierno, ingresó esos dos proyectos que apuntan a los mismos cambios constitucionales y estructurales que hoy exige el Frente Amplio. Acá, queridos patriotas, voy a hacer una especie de paréntesis en esta narración que estamos haciendo para señalar que, por ejemplo, ustedes ven que acá, durante las manifestaciones, se produjo esta demanda del Frente Amplio. Es decir, a qué grupo político le convino más toda esta situación? ¿A quién le convenía más que se creara este caos político? Era a ellos, porque ellos, gracias a esta efervescencia social, a este estallido social, pudieron nuevamente hacer, poner aquí en tabla estas demandas que conducen a que en Chile se cree una nueva constitución de la República. Sin embargo, personas inescrupulosas y que siempre han promovido las leyes antivalóricas y antifamilia, como Carol Cariola, señaló ella específicamente, Carol Cariola, que esto había sido generado, que las estaciones habían sido quemadas por los mismos elementos policiales, es decir, por los carabineros. Entonces, hacer este tipo de teorías, de conjeturas, considera que los chilenos en general son personas que no piensan. Porque si una persona como la diputada Carol Cariola, como la lamentable diputada Carol Cariola, que está a favor, por ejemplo, del aborto libre, entre otras cosas, hace este tipo de afirmaciones y lanza este tipo de conjeturas, es porque piensa simplemente que todos los chilenos son tontos, por así decirlo, y que no razonan. Porque ¿cómo es posible que frente a una crisis política, institucional, como la que está viviendo el país, que ha sido provocado preferentemente por elementos que han sido infiltrados al país a través de las políticas de libre inmigración y de libre tránsito que ha promovido la ONU, donde está, por ejemplo, Michelle Bachelet y que es fuerte gracias al mundo socialista, digan que las estaciones de metro, por ejemplo, acá en el país, se quemaron por intervención de los policías. Es decir, ¿bajo qué lógica pueden afirmar esto? Siendo que posteriormente fueron los mismos policías los que fueron totalmente superados y son esos mismos carabineros a los cuales ella indirectamente está acusando de haber iniciado los incendios en las estaciones de metro, las víctimas más terribles de toda esta situación, porque son los carabineros los que reciben piedras, los que son tratados mal, los que son apedreados, los que son insultados, los que son dados de baja cuando actúan en defensa de la población de este país. Por lo tanto, comentarios como la de esta señorita
Carol Cariola, que es nada menos diputada de la República, están destinados a un sector de la población que simplemente tiene una forma de razonar muy elemental, porque ninguna persona que tenga un pensamiento lógico puede creer o puede darle una especie de cupo o de alternativa viable a lo que estaba diciendo Carol Cariola. Bueno, y Camila Vallejo también va dentro de ese mismo grupo. El 6 de marzo del 2018, solo a 5 días de dejar la presidencia, Michelle Bachelet ingresó un proyecto de ley con miras a una nueva constitución de la República. Decía, hoy tenemos un texto constitucional ilegítimo en su origen, con un conjunto de reformas válidas, pero sin coherencia con el resto de las disposiciones. Tenemos el deber de aspirar a más y no quedarnos con un cuerpo jurídico que no dice relación con nuestros tiempos, explicó entonces la entonces mandataria un día antes en cadena nacional. Todas las personas que han vivido en este país están conscientes de la pésima labor que cumplió Michelle Bachelet en torno a temas valóricos, en temas de desprestigiar las instituciones de este país. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, las instituciones como Carabineros, por ejemplo, colapsaron en cuanto a desprotección y siguieron ahora durante el gobierno de Sebastián Piñera. Durante el gobierno de Michelle Bachelet se creó esta batería de proyectos de leyes en lo que fue llamado la agenda valórica, que tenían como único objetivo debilitar a la familia chilena. Ninguna de estas propuestas que envió Michelle Bachelet al Congreso han pasado de su primer trámite legislativo. Esto podría cambiar en las próximas semanas, dicen claro, porque gracias a este clima de inestabilidad social y política que crearon los mismos elementos infiltrados acá a Chile, se ha creado una situación de tal efervescencia política y social en este país que el gobierno está siendo presionado y los parlamentarios de derecha están siendo presionados para que le den continuidad a estas propuestas que había hecho Michelle Bachelet ya el año 2017, antes de salir de su gobierno. El proyecto enviado en el año 2017 buscaba modificar el capítulo quinto de la Constitución actual, el que establece normas para la reforma. El problema que vio el entonces gobierno fue que ese texto no contempla un mecanismo específico para el reemplazo total de la Constitución, como tampoco una sede constituyente. Es decir, finalmente estos proyectos que envió Michelle Bachelet al Congreso no han pasado a sus segundos trámites porque finalmente ellos mismos se dieron cuenta que no eran lo suficientemente avasalladores de la actual constitución política para darle importancia, porque el mundo socialista lo que quiere es destruir absolutamente y hacer una constitución a partir de cero. Y en esa constitución a partir de cero que estoy señalando, hay temas que son muy sensibles para el mundo patriótico, como les decía anteriormente. Es decir, que a la bandera nacional se le quite la categoría de emblema nacional al cual todos debemos respetar, para el mundo patriótico es muy terrible. Tampoco se va a reconocer, obviamente, la canción nacional. Se eliminan las cosas que nosotros desde niños reconocimos como parte de nuestra identidad nacional. Ahora el tema de eliminar el concepto de soberanía, eso ya atenta directamente contra nuestra seguridad, porque si nosotros eliminamos de la Constitución el concepto de soberanía, simplemente nos estamos ya entregando definitivamente a ser un país que va a ser gobernado por un gobierno de corte globalista. La reforma planteada por Michelle Bachelet facultaba al Congreso a convocar una convención constitucional, cuyo sistema de nombramiento y elección de integrantes quedaría a votación del mismo Parlamento a través de una ley orgánica. María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e integrante del Comité de Sistematización de la Etapa Participativa del Progreso Constituyente impulsado por Michelle Bachelet, explica que en su momento la convención fue entendida de distintas maneras. En lo personal, ella explica que la entendió como una asamblea constituyente. Exactamente, eso es.
Ahora acá también hay opiniones del presidente del Senado, Jaime Quintana. Yo siempre que me refiero al presidente del Senado, Jaime Quintana, le recuerdo a todas las personas que están escuchando que el senador Jaime Quintana fue el que atropelló y dio muerte a un carabinero que estaba en acto de servicio y que posteriormente, gracias a la gran defensa jurídica que él tenía, quedó sin ningún castigo, sin ninguna sanción. Más aún, ese carabinero fue acusado de haber estado realizando un procedimiento policial en un lugar donde no debía hacerlo. Sí, yo siempre que menciono al senador Quintana, recuerdo que él fue el causante de haberle dado muerte a un carabinero que estaba cumpliendo con su deber. El presidente del Senado, Jaime Quintana, confirmó que el proyecto de mecanismo para una nueva constitución entrará en tabla para ser discutido durante el mes de noviembre, no descartando que en la elección municipal pueda existir una consulta sobre el proceso constituyente. Ahora, me van a perdonar, queridos amigos, pero ¿a quién le van a preguntar? ¿A quién le van a hacer esta pregunta? Esta pregunta se la van a hacer a las personas chilenas, pero lamentablemente no todas las personas chilenas están 100% informadas de lo que significa autorizar una asamblea constituyente para crear una nueva constitución de la República, porque crear una constitución de la República es un tema muy complejo y no cualquier persona lo puede entender. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que siempre hace la izquierda mentirosa y traidora de la patria. Va a contar solamente el lado bonito. Va a contar que seguramente esto va a traer igualdad a los ciudadanos de esta patria. Va a contar que seguramente esto va a significar mejores sueldos para los trabajadores. Va a contar que lo más probable es que esto va a significar igualdad en cuanto a temas de educación y de salud. Pero no va a contar los riesgos estructurales para que significaría una constitución hecha en el seno del mundo socialista para la República de Chile. Eso no lo va a contar. Entonces, como los ciudadanos de esta patria no siempre se informan, pueden caer en este juego de la izquierda chilena y votar a favor la creación de una asamblea constituyente que va a llegar a Chile simplemente al abismo político e institucional. El presidente del Senado, Jaime Quintana, que es la persona que aspira a convertirse así como provisoriamente en presidente de la República, si el señor Sebastián Piñera es acusado constitucionalmente y es sancionado constitucionalmente, en ese caso, como les explicaba en programas anteriores, sería el senador Quintana el que tomaría el control de la patria por algún tiempo. Todos sabemos que eso sería terrible para este país, porque durante ese tiempo lo más probable es que el senador Quintana eh, agilizara proyectos de ley que, como todos sabemos, tienen el único objetivo de destruir este país. La nueva constitución. En octubre del 2015 se presentó el proyecto Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía. Según expresó la misma Bachelet, se realizaron más de 9.000 instancias de discusión constitucional, las que sentaron las bases para la nueva constitución ingresada al Congreso el 6 de marzo del 2018. Es decir, esto todo forma parte de un cronograma, que el mundo este socialista siempre actúa en base a cronogramas, es decir, ellos siempre planifican cada paso y pueden esperar un año, dejan como incubando un virus ahí, y después de ese año se activa esa nueva etapa de su lucha, que ellos llaman lucha social, no es así, pero que finalmente acá, en el caso específico de Chile, es una lucha que está destinada a destruir simplemente nuestro país. Y a pesar de esto, yo les voy a recordar un razonamiento absolutamente que, pese a ser básico, es también lógico y es verdadero. Las revoluciones socialistas no han producido nada bueno en el mundo. El modelo social comunista de Cuba, ustedes ven lo que produjo en Cuba. El modo político social comunista en Venezuela, ustedes vieron lo que produjo en Venezuela. Hago un paréntesis también para recordarle los llamados que estaba haciendo el presidente de Venezuela, donde él decía que estaba alegre por lo que estaba pasando en Chile. Es decir, al presidente Maduro le alegraban
todas esas manifestaciones, todo ese caos que se estaba produciendo en nuestro país. ¿Y por qué lo hacía feliz? Lo hacía feliz porque estaba viendo que nuestro país se empezaba a destruir, al igual que se destruyó su país. Entonces, cuando nosotros vemos acá a personas que sin pensar salen a manifestar, salen a saquear, salen a quemar este país, nos encontramos con el razonamiento lógico de que estas personas no piensan hacia dónde están encaminando nuestra patria todos estos actos, por ejemplo, de saqueo, de irrespeto a la autoridad. Y lo ven solamente en el aspecto superficial, que es el aspecto que siempre propone el socialcomunismo, de hacerlo ver como que gracias a esto vamos a llegar a la equidad, que gracias a esto vamos a llegar a la igualdad, que gracias a esto las personas van a empezar a vivir casi de igual forma como en un país que no existe en ninguna parte del mundo. Eso es lo que propone la izquierda a las personas, que todo esto va a conducir a la equidad, a la igualdad. Y son principales los políticos de la órbita social comunista los que más llaman a luchar por la equidad y que dicen que todo esto va a llegar a la equidad. Y que llaman y que constantemente están criticando la falta de igualdad. Y sin embargo, yo no he visto a ningún diputado, no he visto a ningún senador de esa órbita reclamando porque a él le pagan mucho y porque al final de mes recibe más de 15 millones de pesos. Nunca los he visto reclamando por eso. Por ejemplo, depositando o regalándole a los pobres que ellos llaman una gran parte de ese sueldo o entregando esa gran cantidad de dinero para causas sociales. Nunca los he visto luchar de una forma práctica por la equidad y por la igualdad. En abril del año 2018, ya fuera de la moneda, o sea, no siendo presidenta de la República, durante una actividad en la Universidad de Chile, Bachelet reconoció tener plena conciencia de que, ella dijo, no logramos concluir a cabalidad el proceso constituyente por varias razones. Había que crear las condiciones para que el proyecto fuera viable, de la correlación de fuerzas existentes. Ahora yo me pregunto, queridos patriotas, esto de que no estaban las condiciones, ¿era de que en el país no existía el suficientemente caos político para que algo así tuviera aceptación por la ciudadanía, por ejemplo? ¿O a qué se refiere con que no existían las condiciones? A raíz de todo este tema que se está produciendo con la efervescencia de crear una asamblea constituyente y una nueva constitución para la República de Chile, los senadores de toda la oposición, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, se unieron para presentar una reforma constitucional que propone la realización de un plebiscito para la creación de una nueva constitución. Es decir, ellos se unieron para presentar una reforma constitucional que propone la realización de un plebiscito para la creación de una nueva constitución. Les aseguro, si el oficialismo, por ejemplo, o el mundo patriótico, les exigiera que dentro de este plebiscito que ellos pretenden, al cual pretenden llamar a la ciudadanía chilena, incluyeran, por ejemplo, además la pregunta, la ciudadanía chilena, los habitantes de esta patria, ¿consideran justo que un senador o un diputado de la República gane más de 15 millones de pesos? La gran mayoría de los chilenos responderían no. Y si hicieran también la pregunta, ¿ustedes consideran que a los senadores y a los diputados de este país se les debería bajar el sueldo y que quedaran ganando un 30% de lo que ganan actualmente? Es decir, algo así como unos 4 o 5 millones. ¿Ellos estarían de acuerdo en presentar este plebiscito? No están de acuerdo en presentar este plebiscito porque simplemente este plebiscito para ellos es seguir dándose vuelta en este mundo político, en este mundo de artimañas políticos, que finalmente a ellos nunca los va a destruir, que finalmente a ellos nunca los va a tocar, porque ya sea con esta Constitución de la República que nos está rigiendo actualmente, que aún salvaguarda a la familia chilena y a la patria chilena, y una nueva constitución política creada a partir de una asamblea constituyente, donde se desconozcan prácticamente todos los símbolos patrios, donde se desconozca el derecho preferente, por ejemplo, de los padres a educar a sus hijos, donde se desconozca a la familia como núcleo principal de nuestra sociedad, eso a ellos no los va a afectar, porque ellos tanto
la constitución que nos está rigiendo actualmente como con una nueva constitución van a seguir siendo intocables, van a seguir ganando dinero, van a seguir siendo una élite. Y ha surgido una consigna que a nosotros, los bolivarianos, los venezolanos que hemos vivido ese proceso, nos emociona mucho, no podemos dejar de emocionarnos. Constituyente. Constituyente. Constituyente.